Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Odi Sapiens y hoy quiero hablar sobre el jefe de las 6 cabezas que se halló en Escocia. Estoy mostrando varias fotos, vas a verlas mientras hablo. Es una tumba con 6 cabezas y hay un jefe que está enterrado junto con 6 muertos y parece, como están enterrados uno encima del otro, parece que fuera una sola persona con 6 cabezas. Es así, esa es la forma de enterrarse. No era un ataúd sobre ataúd, era un cuerpo sobre un cuerpo. Así enterraban antes en esta situación, estas personas, este grupo familiar. Lo hacían de esa manera y parece que eran gente con cierto estatus en su zona. Por eso tenían esa peculiaridad, una forma de distinguirse. Bueno, un equipo de arqueólogos utilizó el análisis de muestras de ADN para desentrañar los secretos del apodado jefe de las 6 cabezas. Esto es hallado en una tumba de la Edad Media de Escocia. El sepulcro se encontró en el año 97 en el pequeño pueblo de pescadores de Port Mahoman, en las tierras altas de Escocia, y contiene las 4 calaveras. Contiene los restos de un hombre con una herida mortal de espada en el cráneo. El esqueleto fue enterrado junto con 4 calaveras antes de que su tumba se volviera a abrir para enterrar a otro hombre, mientras que un tercero fue sepultado cerca. Las excavaciones demostraron que en realidad había 2 esqueletos completos, uno puesto encima del otro. Como te digo, ahora tenemos los jardines de la paz, los campos santos, se cava un hueco y se coloca un ataúd encima de otro ataúd. Así es, el nicho está abajo. Antes el nicho era un pabellón, una pared enorme de cemento, y ahí se colocaban según de 4 o 5, todos los niveles que se pueda, y ahí se colocaban los ataúdes, en un nicho. Es una pared de cemento con huecos, y ahí se colocaban. Ahora no se acostumbra mucho a eso. Se usan campos santos y se entierra abajo un ataúd sobre otro ataúd. Es así. Ahora, en este tiempo no había ataúdes, simplemente un cuerpo sobre otro cuerpo. Así lo enterraban. Entonces, como te digo, había 2 esqueletos. En verdad eran 2 esqueletos, uno puesto encima del otro. Uno de ellos tenía una horrible herida en la cara. Esto es ocasionado por espada que le cortó los huesos y acabó con su vida. Esta persona tenía 40 años el día de su muerte y su estatura era inusual, era de 1.75 metros. O sea, medía 1,75 m. Pudo haber sido un destacado guerrero que cayó en el campo de batalla. El otro cuerpo fue colocado años después en la misma tumba. La datación por radiocarbono reveló que ambos fueron enterrados entre finales del siglo XIII y comienzos del XIV. Vamos a ver. Hay algo que no dice la nota. Esta es la época en la cual se instaura una nueva dinastía en Escocia. ¿Por qué? Porque la dinastía nativa se había finiquitado, se había extinguido. Entonces apareció un guardián de Escocia, Juan Balliol. Juan Balliol trató de mantener el poder, pero pasó lo siguiente. Eduardo I de Inglaterra, un Plantagenet, invade Escocia y trata de anexarse a Escocia. Pero los escoceses no se lo permiten. Allá aparece Roberto Bruce, el templario, aparece Wallace, el de corazón valiente, allá aparece y le impiden conquistar Escocia. Estas épocas eran bastante violentas. Te habrás dado cuenta que este rey quería conquistar este reino de Escocia y la violencia era extrema, tanto como quizás en la película. Así que la herida que tiene este hombre, este jefe de 6 cabezas, pudo haber sido algo que era de esperarse en estas batallas. Justamente lo enterraron aquí. Pudo haber sido un noble que peleó, un guerrero que peleó y se ennobleció con la guerra,
y su familia adquirió el estatus que él les dio por sus actos heroicos. Bueno, entonces esa es la época del hombre seis cabezas, la época de la instauración de una nueva dinastía para poder frenar la expansión de los Plantagenet de Inglaterra. Entonces, esos señores crearon esa dinastía, la dinastía Bruce. ¿Por qué? Porque la dinastía nativa ya se había extinguido. Esa dinastía nativa provenía del reino del Alba. Antes no se llamaba reino de Escocia, eso vino después. Antes existía el reino del Alba, que era justamente la unión del reino de los Pictos y de los Escotos, que se organizan políticamente una vez que los romanos abandonan Inglaterra. Se fortalecen políticamente, al final se juntan, crean el reino del Alba. Después de ese reino del Alba, la dinastía se cae, y la dinastía se cae, se extingue. Los ingleses intentan aprovechar esa situación. El pueblo escocés se junta, se une, evita eso y crea su propio reino, instaura una nueva dinastía bajo los Bruce. Justamente en ese momento de instaurar esa dinastía, de defenderse de los ingleses, es que aparece el hombre de las seis cabezas. Pero aquí no termina todo. El análisis genómico aporta información que no se podría conseguir de otra manera. El segundo sepultado resultó ser sobrino o primo de este guerrero de las seis cabezas. El análisis de ADN junto con el extraído arresto de calaveras convierte al conjunto funerario en una tumba familiar, pero con una excepción: uno de los cráneos pertenecía al padre del segundo hombre sepultado, y junto al mismo yacía el de su madre, mientras que el cráneo de su abuelo se hallaba depositado al otro lado de la cabeza del nieto. Acá hay un punto: solo la cuarta calavera no encajaba en el patrón, pertenecía a una persona fallecida cientos de años antes, entre los siglos 6 y 8. ¿Qué pasó en esos siglos? Existió el reino del Alba. ¿Qué quieren decir? Agarraron este cuerpo del siglos 7 y 8, que es la época del reino del Alba, el reino legendario, que es 500 años antes, y se enterraron junto con él, como diciendo que provenían de este personaje del reino del Alba. Entonces se legitimaban así, como un linaje que venía del reino del Alba. Pero, ¿sabes? En verdad no tiene mucho sentido científicamente, ¿no? Pero ellos trataban de legitimarse así. Entonces comenzaban a enterrarse uno sobre otro, como diciendo: esta es la tumba familiar. Muchas veces se juraba el condado, el ducado o el shire, o sea, el título de poder se juraba en la tumba de estos ancestros. Entonces así es como ellos se legitimaban, decían que provenían de ahí. ¿Quién iba a dudar de eso? Si juraban encima de los ancestros, nadie iba a dudar del poder de ese hombre a gobernar. Entonces colocaron aparece este señor antiguo del reino del Alba, que no es sino otra cosa que el reino de Escocia. Cuando se consolida, se crea ya el reino de Escocia como se le conoce ahora, pero antes se llamaba reino del Alba, o el Albión, ¿no? En Inglaterra se llama Albión. Esto es un reino que está en esa zona llamada Albión, reino del Alba. Entonces, la manera de enterrar a estas personas, subrayando su linaje y su enlace familiar con un guerrero, hace pensar que se puede tratar de un intento de legitimar su sucesión al asumir el liderazgo de la comunidad. El grupo pues vivía en una situación estresante, muy tensa. Supuestamente estaba en tiempo de guerra. Sabemos, esos tiempos de Corazón Valiente no eran tan pacíficos, y ahí es donde vivía este grupo. Después de la violenta partida de su líder, les fue necesario legitimar a quienes lo sustituyeron. O sea, el hecho de que fueran en contra del entierro ritual de la época, al adoptar este fastuoso, este extraño rito mortuorio, los separa como un grupo especial dentro de su comunidad en Port Mahomah. O sea, pudieron haber sido líderes tribales locales de un clan de esta zona de Port Mahomah. Ahora bien, mientras se trata de identificar el guerrero, su sobrino, en forma total, todavía no está completa la identificación,
el estudio dejó en claro que ambos fueron enterrados junto al altar de la iglesia por méritos propios y que pertenecer a ese linaje era un orgullo para sus descendientes. De repente era un hombre que peleó junto con Wallace, con Corazón Valiente. Entonces eso lo hacía importante en su comunidad. Era un hombre que peleó con Wallace, que peleó con el primer rey de Escocia, que es Roberto Bruce, el primer rey. Una vez que se extinguió la línea del Alba, del legendario, una vez que se extingue la línea del legendario al reino del Alba y el reino entra en un caos, se organiza bajo el primer rey de Escocia, que es Roberto Bruce. Era un hombre que había peleado con Roberto Bruce, que había peleado con Corazón Valiente, con Wallace, y por lo tanto era una persona importante. Y su descendencia era legitimada en base a eso. Interesante, ¿eh? Es una hipótesis que lanzo. Entonces, los métodos contemporáneos, ¿no? refutan muchas veces esto, ¿no? Los métodos contemporáneos de análisis refutan una de las principales hipótesis iniciales que se plantearon sobre este insólito entierro del jefe de 6 cabezas. ¿Por qué? Porque primero suponían que los restos del personaje principal pertenecían a uno de los protagonistas de la batalla de Tarbat, librada cerca de ese lugar entre 2 clanes escoceses en 1480. Sin embargo, la muerte llegó a todos los sepultados al menos 1 siglo y medio antes de esa fecha. Por lo tanto, esa conjetura ha tenido que ser descartada. O sea, no tenía nada que ver con esa famosa batalla de Tarbat. Pero si es el año 1300, como dicen, entonces es de la época de Corazón Valiente. Es de esa época. No sería pues la batalla de... Esa batalla que ellos conocen como batalla de Tarbat. Que es una batalla entre clanes escoceses. Es así, es una batalla entre los Mackay y los Aldi y los, ¿cómo se llama? Entre unos clanes llamados Mackay, el clan Mackay, sí, y el clan Ross, ¿no? Clan Mackay, clan Ross. No es eso. Entonces es más bien, parece que es lo otro, que tiene que ver con Corazón Valiente. Porque la batalla de Tarba es una batalla entre escoceses. Así, entre escoceses. Es un tema más tribal. O sea, es muy visto en la historia de Escocia, ¿no? Pero no es tan importante como lo de Corazón Valiente. Bueno, ¿qué te pareció? Está interesante, ¿no? De repente encontraron un hombre que peleó junto con Wallace. Y su linaje se legitimó con eso, pero él intentó también legitimarse con este cadáver del reino del alba. Bueno, te dejo hasta otra ocasión. Saludos.